Saludo a todas y a todos, Presidenta, gracias por darnos esta oportunidad de poder saludar a Ricardo Busso el día de hoy y escucharlo ya con estas dos exposiciones que sin lugar a dudas coincidimos, yo lo suscribo, lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en realidad con las niñas, niños y adolescentes desde antes de la pandemia y cómo se ha aumentado, alguien decía que están amenazados de la violencia, no, cómo ha aumentado la violencia. Entonces, me parece a mí que hay cosas preocupantes que nos comenta y que tenemos que ponernos de acuerdo para ver desde el legislativo, ahora nos está presentando un paquete legislativo que me parece importante, pero el saber nuevamente que existen 2-3 millones de niños que trabajan, de la tasa de mortalidad de niños que mueren por enfermedades que pudieron haberse atendido a tiempo, las circunstancias en las que se encuentran en sus familias, en sus espacios. A mí me parece que ya de por sí vivían en una condición delicada y que ahora se ha venido a recrudecer. Y por eso suscribimos el análisis, el diagnóstico que presenta. Ahora bien, estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora en el marco de la emergencia y de la pandemia. El índice de deserción escolar es real. Hay casos de violencia infantil. Hay una tasa de embarazos adolescentes. Se ha aumentado y el porcentaje de presupuesto público no aumentó, es con el mismo que se está trabajando antes de conocer la pandemia y me parece por eso importante que debe de haber ahí un alto en el camino de cómo atender de manera particular políticas públicas para esta etapa en la que nos encontramos, en la que no se previó cuando se aprobó el presupuesto en diciembre pasado. Nos habla ya de lo del trabajo infantil, de cómo se va a recrudecer, pero también cómo van a vivir o cómo la están pasando las niñas y los niños y los adolescentes cuando sus padres y sus madres, dice el INEGI, han perdido 12 millones de personas su empleo. Ya aquí nos decía de las personas que han perdido, los niños y niñas que ya no tienen seguridad social y lo que tiene que ver con la pobreza infantil, cómo se recrudece esta con las niñas y el nivel de carencias alimentarias, que era lo que nos decía. Y luego entonces, ¿cómo garantizar el interés superior del niño? Decía que nos da algunas tareas para ver lo de la asignación del presupuesto que me parece súper importante. El año pasado tuvimos una disminución de cerca de 26 mil millones de pesos. No se dieron, como se decía aquí, recursos para lo que tiene que ver con el tamiz. Esta comisión, a pesar de que hubo otras propuestas, pero se aprobó un aumento de 25 millones de pesos, los cuales ni siquiera 25 millones pudimos tenerlo para el fortalecimiento de las procuradurías. Entonces ahora, yo digo que esta comisión debería de ser una ruta de trabajo, sí, con este paquete legislativo y que también pudiéramos tener una ruta que nos permita ir discutiendo las propuestas presupuestarias para, decíamos ya, garantizar el interés superior del niño. Y digo yo, están invisibilizados, sí, que requerimos el cumplimiento de la ley, de lo que ya tenemos y de cómo podemos reforzarlo con todo lo que representa en esta ley para las niñas, niños y adolescentes. Hay ya minutas pendientes, en esta comisión aprobamos la que tiene que ver para reconocer a la primera infancia como una etapa importante que sucedió en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ahora está en el Senado de la República y me parece muy importante que en esto en donde sí alcanzamos un consenso, cuando digo un consenso es de que el propio gobierno ha establecido y ha implementado o hay que implementar una estrategia a favor de la primera infancia, es decir, que tengamos una mesa de trabajo para decir qué es lo que falta, cómo nos podemos de acuerdo para estas cosas en las que ya hemos avanzado y que son muy importantes para quienes tienen, en este caso, menos de 6 años. Me parece también que se deben de crear otro tipo de mecanismos, ahora que está esta mesa intersecretarial, Ricardo, secretaria, ¿cómo podríamos implementar otros mecanismos de auxilio? Está bien el 911, pero ¿qué se requiere? Llamar por teléfono. Un niño, ¿cómo lo hace? Una niña, ¿cómo lo hace? Necesitamos otros mecanismos que estén al alcance de las niñas, de los niños y de los adolescentes, porque no todos tienen acceso al poder hacer una llamada y, por cierto, si salieran de sus casas, los teléfonos públicos prácticamente son inexistentes ya en el país, entonces no sé si correos electrónicos, no sé, que también hay una campaña de comunicación de qué es lo que podría hacer y la gente que sabe cómo podría auxiliar, porque de repente un niño y una niña sí pueden recurrir a su vecino, a sus parientes y demás,
de cómo tendría que actuar en este sentido. Y rápidamente digo esto que tiene que ver con los mecanismos que a mí me preocupa, que en este marco del confinamiento, cómo los niños pueden acudir a pedir auxilio y cuál es el seguimiento que se les da. Aquí hacemos una pregunta y que la hizo aquí uno de mis compañeros diputados cuando estaba preocupado por el asunto de la austeridad. Qué bueno que no se tocan lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero me parece que hay áreas que si se les reduce el 75% de sus gastos, estoy hablando del ICONSA, que no deje de llegar la leche, que eso es parte de la garantía de un derecho de los niños. ¿Cómo le hacemos para la comisión de víctimas que pueda atenderlo, pues si se le está quitando toda la operatividad a esta comisión? ¿Cómo hacemos para que en la Secretaría del Trabajo, que mañana es el Día Internacional para combatir el trabajo infantil, y nos has comentado esta serie de actividades que se van a realizar, cómo le hacemos para que no se vea mermado el presupuesto, por ejemplo, para que se destina para la supervisión en torno a los trabajos, a que no exista el trabajo infantil o a que se sancione a este tipo de actividades? Lo que yo quisiera, o mi preocupación es que esta disminución que va a haber en todas las áreas de la administración pública no afecte a la garantía de derechos que se dan por otras dependencias. Y algo que me preocupa, ¿cómo podemos hacerle desde el sistema? Los derechos de las niñas y niños migrantes están siendo violentados. Las niñas, los niños y adolescentes migrantes que están en las estaciones se encuentran detenidos. Hay una violación flagrante ahí a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hemos hecho distintos llamados al Instituto Nacional de Migración, se los hemos hecho a la Secretaría de Gobernación. Nos dicen que hay una mesa intersecretarial que está viendo. Pero ¿qué hacer para que no se violenten sus derechos? Ahí hay una violación flagrante, a la Ley General y se requiere de actuar de manera inmediata. Sí, necesitamos la armonización, bien se dice, de la Ley de Migración, pero tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en donde se establece también que es prioridad los derechos de ellas y de ellos, y en verdad hay el interés superior. Quienes están al frente, yo creo que ni lo han de conocer exactamente cuál debe de ser su aplicabilidad como norma, como derecho y como principio. Y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha mencionado, las preocupaciones que hay en torno al feminicidio de menores de 18 años, sabemos que es una de cada 10, el apoyo que puede haber para niñas y niños con discapacidad, ojalá y sea universal, se le está entregando a un niño por familia. Entonces requerimos aquí que sea para todas y todos los niños, que nadie sea discriminados, porque si bien es cierto que se entrega una beca para los niños que tienen una discapacidad, o las niñas y niños una beca para las familias más pobres, hay niños que también están en otras condiciones que me parece que debería de ser para todas y para todos. Yo preguntaría dos cosas más. Uno, ¿sería viable cuando hablas de una modificación sobre la ley para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres con la ley general? ¿Y qué hacemos con los niños? Es decir, ¿valdría la pena una ley general de derechos para garantizar, pero una ley general para garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes? En alguna ocasión hicimos esta propuesta, pero saber si esto es posible. Termino. ¿Qué hacer para que el sistema del que ahora estás al frente, perdóname que tú tienes aquí con todos mis compañeras y compañeros, para que haya una sesión en donde estén sin excepción todos los presidentes, todos los gobernadores y gobernadoras, en donde estén todos los titulares de las secretarías que forman parte, los que forman el consejo, y para que esté, además de la secretaria de gobierno, que pueda estar el presidente y que podamos discutir, debatir, reflexionar y dar y girar indicaciones en torno a la coordinación del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, porque es muy importante los que nos mencionabas cuando hablamos que en el municipio es donde finalmente se cristaliza todo lo que se requiere, pero requerimos una coordinación. De ahí creo yo la naturaleza del propio sistema. Perdón, hasta ahí le dejo, tengo más preguntas, pero no quiero abusar del tiempo. Gracias a todas. Buenas tardes, presidenta.